¿Sabías que más de 25 estrellas legendarias del heavy metal que en su día sacudieron el mundo con su música ya no están entre nosotros? Desde la potencia bruta de la primera voz de Iron Maiden, Paul Di'Anno, hasta los inolvidables gruñidos del pionero del death metal, Lars-Göran Petrov. Aquí tienes 25 estrellas del heavy metal que no sabías que habían fallecido. Paul Di'Anno, 1958-2024. Paul Di'Anno fue la voz que ayudó a Iron Maiden a dar sus primeros pasos, pero su tiempo en el centro de atención se vio truncado. Entre 1978 y 1981, su voz áspera y agresiva dio forma al sonido inicial de la banda en sus álbumes debut, Iron Maiden y Killers. Su presencia era innegable, pero, entre bastidores, sus problemas personales con la adicción le llevaron a abandonar la banda. Su voz tenía la energía bruta que encajaba perfectamente con la banda, pero también cargaba con el peso de sus demonios personales. Mientras Iron Maiden alcanzaba nuevas cotas, Di'Anno luchaba por aferrarse a un sueño que se desvanecía. Tras abandonar la banda, Di'Anno pasó de un proyecto a otro, con la esperanza de recrear la magia. Formó bandas como Battlezone y Killers, pero ninguna alcanzó el mismo éxito que en sus inicios. Su vida se convirtió en un ciclo de regresos y reveses, cada uno más agotador que el anterior. Su cuerpo pagó un alto precio por los años de vida dura, lo que le provocó graves problemas de salud. A pesar de estar confinado a una silla de ruedas en sus últimos años, nunca abandonó su amor por la música. Pero incluso los luchadores más fuertes tienen límites, y en 2024, el viaje de Paul Di'Anno llegó a su fin, a los 66 años. Lars-Göran Petrov. Lars-Göran LG Petrov no era un vocalista de death metal cualquiera, sino una figura determinante del género. Como líder de Entombed, sus guturales gruñidos dotaron a álbumes como Left Hand Path y Wolverine Blues de una intensidad inconfundible. Su voz no era solo ruido, era un grito de guerra que lideraba la carga del death metal sueco. Ayudó a crear un sonido que innumerables bandas intentarían copiar más tarde, pero pocas podrían igualar su potencia bruta. Los fans no se cansaban de él, y durante décadas fue la fuerza imparable detrás de algunas de las canciones más brutales del género. Pero por muy fuerte que parezca un hombre, el tiempo siempre acaba por alcanzar a todos. En 2021, el mundo se conmocionó al saber que Petrov había sido diagnosticado con cáncer de conductos biliares, una enfermedad agresiva e implacable. La batalla fue breve y brutal, y le arrebató la vida en menos de un año. Solo tenía 49 años. Para un hombre que había pasado su vida rugiendo a través de los altavoces y haciendo temblar el suelo con su voz, el silencio que dejó tras de sí fue ensordecedor. Su muerte conmocionó al mundo del metal, recordándonos que ni siquiera las leyendas son invencibles. Steve Grimmett, 1959-2022. Steve Grimmett tenía una voz capaz de hacer temblar las paredes, lo que le valió un público fiel como líder de Grim Reaper. Temas como See You in Hell y Fear No Evil consolidaron su lugar en la historia del heavy metal, y su dramática presencia en el escenario mantuvo enganchados a sus fans. Sus agudos gemidos podían helar la sangre, lo que le convirtió en una de las voces más inolvidables del metal. Vivía para el escenario, ofreciendo actuaciones poderosas que dejaban a los fans boquiabiertos. Pero con el paso de los años, su cuerpo empezó a traicionarle. En 2017, Grimmett se enfrentó a una pesadilla que habría destrozado a la mayoría de los músicos, una infección que le llevó a la amputación de una pierna. La mayoría habría tirado la toalla, pero él no. Volvió a los escenarios, actuando con una pierna protésica, negándose a dejar que la tragedia le detuviera. Su resistencia fue inspiradora, una prueba de que su pasión por la música era más fuerte que cualquier contratiempo físico. Pero incluso los luchadores más duros tienen un límite. En 2022, a los 62 años, Grimmett falleció, dejando tras de sí un legado de puro y inquebrantable espíritu metalero. Czwarty, Eric Wagner. La inquietante voz de Eric Wagner convirtió a Trouble en una de las bandas más memorables del doom metal. Desde 1979, su voz única llevó a la banda a través de las décadas, influyendo en todo un género. Sus melodías lentas y melancólicas hicieron que el doom metal sonara más pesado que nunca, sumergiendo a los oyentes en profundidades oscuras y emocionales. No se trataba solo de la música, sino de la atmósfera, de la sensación de que algo más grande se cernía sobre cada nota. Wagner no solo cantaba, sino que hacía que los oyentes sintieran cada palabra, cada pena, cada momento de desesperación. A pesar de su éxito con Trouble, no se conformaba con quedarse en un solo lugar.
Formó nuevos proyectos como Blackfinger y The School, demostrando que su creatividad no tenía límites. Los fans esperaban seguir escuchando su inquietante voz durante muchos años más, pero el destino tenía otros planes. En 2021, las complicaciones del COVID-19 se lo llevaron a los 62 años, una muerte que pareció casi irreal. El hombre cuya voz había definido el dolor se había ido, dejando un vacío que nadie podría llenar jamás. James Kottak. James Kottak pasó años detrás de la batería, impulsando el sonido enérgico de Scorpions desde 1996 en adelante. Su talento iba más allá de una banda, y sus etapas en Kingdom Come y Warrant demostraron su versatilidad. Independientemente de la banda, tenía una forma de hacer que la batería cobrara vida, golpeando cada compás con precisión y energía. Era más que un músico, era un showman, conocido por sus actuaciones salvajes y su personalidad arrolladora. Pero esa misma energía que lo convirtió en una leyenda también lo llevó por un camino más oscuro. Durante años, Kottak luchó contra el alcoholismo, una batalla que se hizo cada vez más pública con el tiempo. Hubo arrestos, controversias y crisis públicas, cada una de las cuales aumentaba la preocupación por su bienestar. A pesar de sus intentos por volver a la normalidad, el daño ya estaba hecho. Su fallecimiento en 2024, a la edad de 61 años, no solo fue una pérdida para la música, sino también un trágico recordatorio de cómo el estilo de vida del rock and roll puede pasar factura. Ni siquiera los mejores bateristas pueden escapar para siempre de las consecuencias. Jerry Abbott, 1942-2024. Jerry Abbott nunca se subió a un escenario, pero su impacto en el heavy metal fue innegable. Como padre y mentor de Dimebag Darrell y Vinnie Paul, de Pantera, su influencia dio forma a una de las bandas más legendarias del género. No era solo un padre, era un productor, un guía, la mano firme entre bastidores que ayudó a Pantera a alcanzar la fama. Sin él, el mundo quizá nunca habría escuchado los sonidos revolucionarios que cambiaron el heavy metal para siempre. Su trabajo se extendió más allá de sus hijos, produciendo álbumes y ayudando a dar forma a las carreras de otros músicos. Pero a pesar de su éxito en el mundo de la música, su nombre nunca fue el que aparecía en las luces de neón. Él era la base, el que construyó el escenario, pero nunca se subió a él. Y como tantos otros que trabajan entre bastidores, su fallecimiento en 2024 a los 80 años no ocupó los titulares que merecía. Sin embargo, su legado es imposible de ignorar. El mundo ha perdido a una figura clave del heavy metal y su influencia se seguirá sintiendo durante generaciones. C.J. Snare, 1960-2024. C.J. Snare era más que un cantante, era el alma de Firehouse. Su voz, potente y llena de emoción, dio vida a canciones que los fans siguen cantando hoy en día. Éxitos como Love of a Lifetime y Don't Treat Me Bad no eran solo música, eran himnos que definieron a toda una generación. Firehouse saltó a la fama internacional a principios de la década de 1990, y Snare nunca abandonó su pasión. Actuó hasta sus últimos días, negándose a alejarse de la música que amaba. A pesar del paso de los años, su voz nunca se apagó. Los fans seguían aferrados a sus melodías, y él continuó ofreciendo actuaciones inolvidables. Pero 2024 trajo una pérdida desgarradora. A los 64 años, el hombre que una vez llenó estadios con su voz descomunal se había ido. Sin embargo, su voz permanece, encerrada en las canciones que lo convirtieron en una leyenda. Firehouse seguirá tocando, pero sin Snare nunca sonará igual. Su muerte dejó un vacío en el mundo del rock que nadie podrá llenar. ¿Volverá a haber alguna vez en el rock una voz con tanto fuego? Reita. Reita no era solo un bajista, era una fuerza en el movimiento visual Kei. Como parte de The Gazette, ayudó a llevar el rock japonés a nuevos territorios. Sus líneas de bajo no eran solo notas, eran la columna vertebral de una banda que redefinió el metal en Japón. Su presencia en el escenario era inconfundible, desde su atrevido aspecto hasta sus electrizantes actuaciones. The Gazette asumió riesgos, mezclando el heavy metal con impresionantes efectos visuales, y Reita estaba en el centro de todo. Los fans lo veían como algo más que un músico. Era un símbolo de un movimiento. Pero 2024 trajo una noticia impactante. A solo 42 años, Reita falleció, dejando atrás un legado que se extendió por todos los continentes. Su música tenía una fuerza que pocos podían igualar y su ausencia se sentirá profundamente. El sonido de The Gazette nunca volverá a ser el mismo sin su atronador bajo. Su pérdida es más que personal. Es una tragedia para todo un género. ¿Podrá sobrevivir el movimiento visual Kei sin uno de sus mayores iconos? Eddie Sutton, 1965-2024. Eddie Sutton no tenía miedo de ser ruidoso.
Como líder de Leeway, aportó una intensidad que no podía pasar desapercibida. Su voz era cruda, áspera y llena del fuego de la escena hardcore neoyorquina. Leeway se situaba en la encrucijada entre el punk y el metal, y el enfoque intrépido de Sutton hacia la música ayudó a definir ese sonido. Su influencia se extendió más allá del underground, llegando a bandas que llevarían el thrash y el hardcore a nuevas cotas. Los fans que lo vieron actuar sabían que estaban presenciando algo especial, pero 2024 trajo lo impensable. Sutton falleció a los 59 años, dejando tras de sí un legado construido sobre la energía, la rebeldía y la pasión pura. La música hardcore ha perdido a una figura clave, y quienes conocieron su voz nunca la olvidarán. Su impacto está entretejido en el ADN de la música heavy, dando forma a la forma en que las bandas actúan hoy en día. Su ausencia deja un silencio que nunca podrá llenarse. ¿Volverá a ver la escena hardcore a otro líder con tanta energía en estado puro? Robin George. Robin George no solo tocaba la guitarra, la hacía cantar. Su talento le llevó a través de décadas de rock y metal, dando forma a canciones que aún resuenan hoy en día. Ya fuera trabajando con Robert Plant o Glenn Hughes, George dejó su huella en todos los proyectos en los que participó. Su éxito en solitario, Hardline, demostró su talento como compositor, creando melodías que permanecían en la memoria de los oyentes mucho después de que la música se detuviera. No era un guitarrista más, era un artista que pintaba emociones con cada nota. Pero en 2024, el mundo del rock perdió a un verdadero artesano. El fallecimiento de George a los 68 años marcó el final de una era llena de pasión, precisión y actuaciones poderosas. Incluso en sus últimos años, siguió creando, negándose a dejar que su chispa se apagara. Su música permanece, testimonio de una carrera construida sobre la habilidad y la dedicación. La pérdida es inconmensurable, y el silencio que ha dejado es ensordecedor. Jeff Hanneman, 1964-2013. Jeff Hanneman no era solo un guitarrista, era el arquitecto del sonido brutal e implacable de Slayer. Sus riffs atravesaban el ruido y definían el movimiento thrash metal con precisión y velocidad. Canciones como Angel of Death y Raining Blood se convirtieron en himnos de agresividad, llevando el metal al límite. Slayer no habría sido lo mismo sin las composiciones oscuras y complejas de Hanneman, pero ni siquiera las leyendas son invencibles. En 2011, sufrió una devastadora crisis de salud tras contraer fascitis necrotizante, una infección que devora la carne y que casi le destruyó el brazo. La enfermedad le robó la capacidad de tocar y le alejó de la música que había construido. Luego, en 2013, la tragedia volvió a golpear. Hanneman falleció a los 49 años debido a un fallo hepático, una pérdida que conmocionó a toda la comunidad metalera. Slayer siguió adelante, pero su ausencia era imposible de ignorar. Sus riffs siguen resonando en todas las bandas a las que inspiró, demostrando que su influencia nunca morirá. Frank Watkins, 1968-2015. Frank Watkins no solo tocaba el bajo, sino que lo hacía temblar la tierra. Como miembro de Obituary, ayudó a crear un sonido tan aplastante como inolvidable. Sus profundas y atronadoras líneas de bajo definieron los momentos más duros del death metal, dando a Obituary el peso que los distinguió. Pero Watkins no se conformó con quedarse en un solo género. En 2007, se unió a Gorgoroth bajo el nombre de Bodel, demostrando que su talento iba más allá del death metal. Abrazó la oscuridad del black metal con la misma intensidad, consolidando su estatus como músico que triunfaba en los rincones más duros de la música. Entonces, en 2015, se produjo la tragedia. Watkins perdió su batalla contra el cáncer con solo 47 años. Un golpe devastador para los dos géneros que ayudó a moldear. Puede que haya dejado de tocar, pero su influencia sigue resonando en los discos más duros. El metal perdió ese día a una figura poderosa y el silencio es ensordecedor. Mykola Amorth Sostin. Mykola Sostin, más conocido como Amorth, no era solo un baterista, era una fuerza que sacudió la escena del black metal ucraniano. Sus ritmos eran más que solo sonido, eran el corazón palpitante de un género oscuro y poderoso. Cada vez que se sentaba detrás de la batería, aportaba una energía cruda y sin filtros que hacía que cada tema cobrara vida. Su trabajo con Drudk añadió una profundidad inquietante, convirtiendo su música en algo más que simples canciones. Se convirtió en una experiencia. El mundo del metal underground se fijó en él, pero su talento no se limitaba a una sola banda. Tocó con muchos grupos de metal ucranianos, demostrando una y otra vez que su forma de tocar la batería no era solo ruido, sino arte. Entonces, todo cambió. Tuvo que dejar de lado la música por la que vivía.
Amorth sintió una llamada diferente, lejos del escenario y del estudio. Se alistó en el ejército, alejándose de la batería y entrando en un mundo de guerra. Fue una decisión que le costaría la vida. En 2024, con solo 39 años, murió en la guerra que sigue asolando Ucrania. Así, sin más, su música se silenció. Sus manos, que una vez dieron vida a la batería, nunca volverían a tocar. Sus canciones inacabadas nunca se completarán. A los fans solo les queda lo que creó antes de que el destino se lo arrebatara. Su pérdida es más que el fin de un músico. Es la pérdida de una voz que hablaba a través del ritmo. ¿Cuántos artistas más se perderán en la guerra? ¿Cuántas canciones más nunca se escribirán? La muerte de Mykola Sostin es un doloroso recordatorio de que la guerra no solo se lleva vidas, sino que roba sueños, acaba con futuros y deja silencio donde debería haber sonido. Su música seguirá viva, pero el hombre que la creó se ha ido, dejando un vacío que no se puede llenar. El mundo del metal nunca volverá a ser el mismo. Su voz, que una vez estuvo llena de fuerza y emoción, ha sido silenciada, pero su eco nunca se desvanecerá. Cada nota que dejó atrás tiene ahora un peso más profundo, un recordatorio de lo que se ha perdido y de lo que podría haber sido. John Sykes, 1959–2024. John Sykes no era un guitarrista cualquiera. Era el tipo de músico que dejó una huella tan profunda que ni siquiera el tiempo puede borrarla. Sus dedos podían hacer que una guitarra llorara, gritara y rugiera, todo en la misma canción. Su trabajo con Thin Lizzy, Whitesnake y Blue Murder fue nada menos que legendario. Canciones como Still of the Night e Is This Love eran más que música, eran la banda sonora de una generación. Dio forma al rock y al metal, influyendo en innumerables guitarristas que intentaron igualar su habilidad, pero a pesar de su talento, nunca persiguió la fama como otros. Dejó que su música hablara por sí misma. Con el paso de los años, Sykes se convirtió en un fantasma en la industria. Se alejó de los focos, dejando a sus fans preguntándose dónde había ido. El mundo de la música siguió adelante, pero su nombre seguía siendo susurrado con reverencia por aquellos que entendían su genio. Y entonces, en 2024, llegó la noticia que nadie quería oír. John Sykes había perdido su batalla contra el cáncer. A los 65 años se fue. Las manos que una vez crearon magia con la guitarra nunca volverían a tocar. Su voz, su talento, su pasión, todo se silenció para siempre. ¿Cómo se desvanece una leyenda? ¿Cómo puede desaparecer alguien tan vital para la música sin que casi nadie se dé cuenta? Su muerte no es solo una pérdida personal para sus fans, es una pérdida para la música en sí. La industria se apresura a celebrar a las nuevas estrellas, pero tarda en recordar a quienes construyeron los cimientos. Sykes se merecía más, pero ahora es demasiado tarde. El mundo del rock sigue girando, pero su ausencia es un vacío que no se puede llenar. Su música seguirá sonando, sus solos seguirán electrizando, pero el hombre que hay detrás de todo ello ya no está aquí. Y eso es una tragedia que no se puede deshacer. Greg Fritz Hinz, 1956–2024. Greg Fritz Hinz no era un nombre muy conocido, pero debería haberlo sido. Como baterista de Helix, fue la fuerza que mantuvo vivo su sonido rebelde y enérgico. Su batería no era solo ruido de fondo, era el fuego que impulsaba cada canción. Sin él, Helix no habría tenido la misma fuerza, la misma garra ni el mismo impulso imparable. Éxitos como No Rest for the Wicked y Long Way to Heaven prosperaron gracias a su energía incansable. Era el tipo de músico que hacía que el rock cobrara vida. Pero el tiempo es implacable. La industria musical siguió adelante. Helix, que en su día fue una fuerza en la escena rockera, desapareció del foco de atención. Sin embargo, Fritz nunca dejó de tocar. Siguió marcando el ritmo, mucho después de que el mundo dejara de mirarlo. Vivió para la música, incluso cuando ésta no le dio la fama que se merecía. Y entonces, en 2024, a los 68 años, nos dejó. Otra leyenda del rock se fue. ¿Cuántos músicos más se perderán antes de que la gente empiece a prestar atención? ¿Por qué solo les rendimos homenaje cuando ya no están? Fritz Hinz lo dio todo por la música, pero cuando el mundo mire atrás, ¿lo recordará? ¿O se convertirá en un nombre más en la larga lista de leyendas olvidadas? Su batería marcaba el ritmo de la banda, pero ahora su ausencia es recibida con silencio. El mundo del rock ha perdido a otro grande, y nunca habrá otro como él. La música está llena de estrellas, pero no todas reciben el reconocimiento que merecen. Fritz era uno de ellos.
el tipo de músico que mantenía vivo el espíritu del rock sin pedir nada a cambio. Pero ahora se ha ido, y el mundo nunca volverá a escuchar otro ritmo de su batería. Su música sigue sonando, pero el hombre que hay detrás ya no está, y esa es una pérdida demasiado grande para medirla. 16. Vitaly Kuprij. Vitaly Kuprij era una fuerza sin igual, un músico que tocaba el piano como si fuera parte de su alma. No se limitaba a pulsar las teclas, sino que las atacaba, creando una música que mezclaba la belleza de las composiciones clásicas con el fuego del heavy metal. Cada nota que tocaba estaba llena de potencia, velocidad y precisión, lo que le convertía en un talento excepcional en el mundo del metal neoclásico. Su trabajo con Artension, Ring of Fire y la Trans-Siberian Orchestra debería haberle convertido en un nombre familiar. Pero por razones que siguen siendo frustrantes, nunca fue así. A pesar de sus habilidades inigualables, pasó la mayor parte de su carrera en un segundo plano, y su talento solo fue apreciado por aquellos que realmente entendían lo que estaban escuchando. ¿Cómo es posible que alguien tan brillante pasara desapercibido para el gran público? Sus composiciones eran como tormentas, salvajes, impredecibles y sobrecogedoras, pero, de alguna manera, la industria musical lo dejó escapar. Quizás fue porque no era un líder carismático, o quizás porque su trabajo exigía más a los oyentes que simples melodías pegadizas. Pero para aquellos que lo escuchaban, que realmente lo escuchaban, su genio era innegable. Su muerte en 2024, con solo 49 años, fue un golpe devastador, no solo para sus fans, sino para el mundo de la música en general. Ahora, sus manos, que una vez bailaron sobre las teclas con una velocidad imposible, siguen vivas para siempre. El silencio que dejó es insoportable. ¿Cuántas piezas musicales increíbles más nos podría haber regalado? ¿Cuánto talento pasó desapercibido mientras vivió? Su legado permanece, esperando a quienes estén dispuestos a buscarlo, pero el hecho de que el mundo no lo apreciara lo suficiente mientras estaba aquí es algo que nunca debe olvidarse. Blake Harrison, 1976–2024. Blake Harrison no era un músico de metal típico. No tocaba la guitarra, la batería ni cantaba, pero su presencia en Peak Destroyer lo cambió todo. Era el cerebro detrás de los elementos electrónicos extraños, inquietantes y a veces perturbadores que hacían que su sonido fuera tan único. Sin él, la banda habría sido solo otro grupo brutal de grindcore. Su trabajo añadió una atmósfera inquietante, casi de pesadilla, que llevó al límite lo que podía ser el metal extremo. Y sin embargo, muchos nunca se dieron cuenta del impacto que tuvo en su sonido. Su influencia estaba oculta en segundo plano, entretejida en el caos como un fantasma que acechaba la música. Pero para aquellos que prestaban atención, era imposible pasar por alto. Tomó un género conocido por su agresividad y le añadió algo más profundo. Capas de sonido que intensificaban aún más la furia. Era un innovador, pero sus contribuciones a menudo pasaban desapercibidas, al igual que las de Kuprij. ¿Por qué algunas de las mentes más creativas pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde? En 2024, con solo 48 años, su vida se truncó de repente. Otro artista brillante que se fue demasiado pronto. ¿Qué más podría haber creado? ¿Hasta dónde podría haber llevado el metal a territorios desconocidos? La pérdida de Blake Harrison es más que la muerte de un músico. Es el fin de un sonido, un estilo, un enfoque que nadie más entendía como él. Ahora, la música que dejó es todo lo que queda, pero nunca será suficiente. T.M. Stevens, 1951–2024. T.M. Stevens no era solo un bajista. Era una fuerza de la naturaleza. Su forma de tocar no era un ruido de fondo, era el latido de cada canción que tocaba. Tenía un sonido que exigía atención, una mezcla de rock, funk y metal que daba a cada actuación su propia energía eléctrica. Ya fuera tocando junto a Steve Vai, James Brown o The Pretenders, aportaba algo que hacía que la música cobrara vida. Era el tipo de músico que no solo tocaba, sino que interpretaba, poniendo toda su alma en cada nota. Entonces, ¿por qué no fue más famoso? ¿Cómo es posible que alguien tan talentoso y lleno de energía no alcanzara el nivel de fama que realmente merecía? Quizás fue porque nunca siguió las reglas de la industria. Quizás fue porque no encajaba en una sola categoría. No era solo rock, solo funk, solo metal. Era todo eso, mezclado en uno. Y a veces, el mundo de la música no sabe qué hacer con alguien así.
En lugar de ser celebrado, a menudo fue ignorado, incluso cuando sus líneas de bajo dieron forma al sonido de artistas legendarios. Luego, en 2024, a la edad de 72 años, su música se detuvo de repente. Otra leyenda se fue. Otra voz en la música se silenció para siempre. Puede que el mundo nunca llegue a comprender del todo lo que ha perdido. Puede que su nombre no aparezca en los titulares, pero su influencia es profunda. Quienes conocen su trabajo saben que se ha perdido algo realmente grande. La industria seguirá adelante, como siempre, pero quienes realmente escuchan siempre oirán el eco de su bajo, que les recordará la leyenda que nunca recibió el reconocimiento que se merecía. Peter Kubick, 1975–2024. Peter Kubick era un genio en el mundo del black metal, pero muchos fans del metal apenas conocían su nombre. Como miembro fundador de Avigor, ayudó a crear algunas de las composiciones de black metal más inquietantes y complejas jamás grabadas. Su trabajo con la guitarra era más que riffs rápidos. Era un caos calculado que entretejía la atmósfera con la agresividad cruda del género. El black metal siempre ha sido un mundo underground. Pero el trabajo de Kubick destacaba. Ahora que se ha ido, ¿cuántos se darán cuenta de lo que han perdido? Avigor nunca fue un éxito comercial, pero eso nunca fue lo importante. La banda prosperó en las profundidades del underground metalero, creando música para aquellos que realmente buscaban algo diferente. Kubick traspasó los límites del género, experimentando con el sonido y la estructura de una forma que otros no se atrevían. Pero, como muchos artistas underground, su trabajo nunca obtuvo el reconocimiento generalizado que merecía. Su muerte en 2024, a los 49 años, dejó un vacío en un género que se nutre de traspasar los límites. Juan Brujo, 1963–2024. Juan Brujo no era solo un músico, era la voz de los que no tenían voz. Como líder de Brujería, convirtió el metal extremo en algo más que ruido. Su banda no solo tocaba rápido y fuerte, sino que utilizaba la música como arma para abordar temas políticos y sociales de una forma que pocos se atrevían a hacer. Brujería era misteriosa, agresiva y valiente. Ahora que Juan Brujo ya no está, ¿quién hablará por aquellos a los que su música dio voz? La música de Brujería no era para todos, y eso era precisamente lo que buscaban. Con canciones impactantes y letras que desafiaban a la autoridad, crearon un estilo de metal imposible de ignorar. La voz de Juan Brujo estaba llena de una fuerza bruta que hacía que cada canción sonara como un grito de guerra. Pero en un mundo en el que la controversia se desvanece rápidamente, ¿se recordará su obra? Su fallecimiento en 2024, a los 61 años, marcó el fin de una era para el metal que se negaba a seguir las reglas. Mick Moore, 1965–2024. Mick Moore desempeñó un papel crucial en la configuración del heavy metal, pero su nombre rara vez recibe el reconocimiento que merece. Como bajista de Avenger y Blitzkrieg, estableció los ritmos profundos y constantes que dieron fuerza a su música. En la década de 1980, cuando el heavy metal estaba en su apogeo, su trabajo en Blood Sports ayudó a definir la energía cruda de la nueva ola del heavy metal británico. Más tarde, sus contribuciones a Time of Changes de Blitzkrieg se convirtieron en parte de los cimientos que inspiraron a innumerables bandas de metal. A pesar de ser una figura clave del género, nunca buscó la fama, y el mundo de la música pasó por alto en gran medida su influencia. Ese tipo de talento merecía más de lo que obtuvo. Moore no era un intérprete llamativo, ni un nombre conocido, pero el impacto de su forma de tocar es innegable. Sin músicos como él, el heavy metal no habría alcanzado las cotas que alcanzó. Su muerte en 2024, a los 59 años, fue silenciosa, dejando a los fans lamentando la pérdida de otro héroe desconocido del género. La música siguió sonando fuerte, pero el hombre que estaba detrás de ella se fue sin apenas un susurro. Casey Chaos, 1969–2024. Casey Chaos, cuyo nombre real era Karim Chmielinsky, nunca fue de los que se reprimen. Su energía bruta y sus letras sin filtros lo convirtieron en una figura definitoria del metal con influencias punk, aunque la música mainstream lo ignorara. Líder de Amen desde 1994, ofrecía una voz furiosa y canciones sin complejos sobre la rebelión y la rabia. We Have Come for Your Parents se convirtió en un himno de la frustración, pero a pesar de su innegable talento, el éxito comercial siempre pareció estar fuera de su alcance. Su nombre nunca fue tan grande como el de las bandas a las que influyó, pero su música habló por toda una generación de marginados. Chaos se negó a transigir. Trabajó con otros artistas, demostrando que sus habilidades iban mucho más allá de su propia banda, pero nunca suavizó su carácter. A la industria le gustan los artistas que puede controlar, y Chaos nunca fue uno de ellos.
Su muerte en 2024, a los 55 años, pasó prácticamente desapercibida fuera de su fiel base de fans. El mainstream lo había ignorado en vida, y tras su muerte, poco cambió. Eric "Sicky Wife Beater" Carlson, 1958-2024. Eric Carlson vivía para la controversia, y The Mentors construyeron su reputación sobre ella. Su música era cruda, impactante y ofensiva para muchos, y eso era precisamente lo que buscaban. En un mundo que exigía cortesía, The Mentors se rebelaron y se negaron a seguir las reglas. La guitarra descarnada de Carlson daba garra a su sonido, alimentando a una banda que prosperaba haciendo sentir incómoda a la gente. La indignación que provocaban solo hacía que sus fans los quisieran más. Sus conciertos eran salvajes, sus letras aparecían en los titulares y se enfrentaban a reacciones violentas desde todos los frentes, pero nada podía detenerlos. Carlson estaba en el centro de todo, con su guitarra preparando el escenario para la rebelión. Cuando falleció en 2024 a los 66 años, fue el fin de una era. La banda que en su día se opuso a todo lo mainstream había perdido finalmente a una de sus voces más potentes. Ricardo Iorio, 1962-2023. Ricardo Iorio era más que un simple músico. Era la voz del pueblo. Como miembro fundador de V8 y más tarde líder de Hermética y Almafuerte, dio forma al heavy metal argentino con sus letras atrevidas y sus potentes líneas de bajo. Cantaba sobre la lucha, el orgullo nacional y la realidad de la clase trabajadora, convirtiendo su música en algo profundamente personal para sus fans. A Iorio no le importaban las modas ni encajar en la escena metalera mundial. Creó algo único, algo que hablaba de su país. Pero la pasión no siempre trae consigo el respeto universal. Fuera de Argentina, su influencia fue a menudo ignorada, a pesar de su papel en la definición de toda una generación del metal sudamericano. Su fallecimiento en 2023, a los 61 años, supuso un duro golpe para quienes comprendían su importancia. Para el resto del mundo, fue solo otro nombre que se desvaneció en la historia, pero para quienes conocían su trabajo, fue una pérdida devastadora. Sean Blosel, 1966-2024. Sean Blosel tenía un talento que merecía más reconocimiento. Como guitarrista original de Sanctuary, contribuyó al éxito inicial de la banda, aportando un sonido distintivo a sus álbumes. Su forma de tocar era precisa y estaba llena de la energía que hace que el metal sea tan potente. Pero, como tantos músicos que se alejan de los focos, su nombre se fue desvaneciendo de la memoria colectiva con el paso de los años. La salida de Blosel de Sanctuary marcó un punto de inflexión, pero su influencia en los inicios de la banda siguió siendo innegable. Puede que no fuera el guitarrista más famoso del metal, pero quienes conocían su trabajo nunca lo olvidaron. Su muerte en 2024, a los 58 años, fue un recordatorio de lo rápido que se puede olvidar un legado. Algunos músicos cambian las reglas del juego y son recordados para siempre. Otros, por muy talentosos que sean, quedan en el olvido.